la caída inminente de Red Bull. Primero hay que volver atrás, pero mucho más atrás. Estamos hablando del año pasado, del campeonato 2023. Llegamos a Austin, Texas, donde empieza a notar algo raro en el monoplaza de Red Bull. Y ojo, que esto se quejó Max Verstappen en aquel momento, que el monoplaza empezaba a tener falta de equilibrio. Y es que al principio de esta temporada 2024, cuando Max ganó y Red Bull hizo esos dos primeros dobletes, todo parecía ir en la dirección correcta. Pero incluso Max todavía decía que el equilibrio del coche no estaba donde tenía que estar. Claro, obviamente, el campeonato de este año Red Bull parecía que iba a ser más dominante que el año pasado. Aunque Max empezó a quejarse seriamente del equilibrio hace alrededor de unos 3 meses, donde el equipo no le creyó para nada. Y ojo, que el padre Jos Verstappen ya lo había dicho, que ellos se avecinaban a una amplia caída a final de esta temporada. Sin embargo, han surgido muchísimas teorías de la cual el rendimiento de Red Bull pudo haber caído, y una de esas, la clave, es Adrian Newey. Y es que las grandes posibilidades de que firme con Aston Martin para el próximo año y Adrian Newey tenga contrato con Red Bull en el primer trimestre de Red Bull para el año 2025, se corren los rumores que su falta de ausencia en el desarrollo del monoplaza del RB20 de este año ha podido ser la clave de su falta de rendimiento. Y es que su salida puede estar teniendo un peso mayor del esperado para el equipo, mientras que los ingenieros de Milton Keynes aparentemente se encuentran cada vez más bloqueados para determinar el desarrollo adecuado del monoplaza y estar en la cima del campeonato. Y es que Helmut Marko respondió que existía la opinión entre los fanáticos de que nuestra recaída tiene algo que ver con la salida de Adrian Newey, pero también destacó que esas especulaciones no tenían fundamento porque el británico lleva meses sin estar involucrado en el proyecto, añadiendo que no es cierto porque Newey ya no estaba involucrado en todos los detalles del desarrollo del vehículo desde la primavera. Ahora viene una de las teorías más descabelladas pero bastante interesante, que viene siendo la frenada asimétrica. Y es que un cambio en el reglamento técnico a mitad de la temporada, algo que no es muy habitual, alimentó una ola de especulaciones sobre si la FIA estaba respondiendo a un dispositivo que uno o más equipos podrían haber estado utilizando en esta temporada. Y es algo que saltó mucho a las alarmas porque se lanzaron acusaciones descabelladas sobre Red Bull y que de su bajada de desempeño desde el Gran Premio de Miami, que ojito, en ese Gran Premio de Miami McLaren encontró unas buenas actualizaciones donde el rendimiento de su monoplaza obviamente se disparó, cosa que en Bélgica lo martilla completamente y es donde tenemos este coche actual de McLaren totalmente dominante. Pero un Red Bull relacionado con una posible prohibición de un sistema que podría haber estado utilizando, y que algunos incluso sugirieron que el abandono de Max Verstappen en el Gran Premio de Australia podría estar relacionado con la frenada asimétrica. Y es que, a ver, algo muy interesante es que esto prohíbe lo que más comúnmente se conoce como un sistema de dirección de frenado, por el que una rueda que normalmente viene siendo la interior a la hora de tomar una curva se frena con más suavidad que la del exterior, que te ayuda a equilibrar y dirigir el coche, cosa que Max Verstappen se viene quejando desde varios grandes premios pasados, que su monoplaza no gira a la hora de entrar a una curva. Pero según fuentes de la FIA, la redacción original, que es
antes la modificación de este parón veraniego ya era suficiente para considerar ilegal cualquier sistema de frenado asimétrico, pero que la verdadera motivación para cambiar las normas se debe a un gran esfuerzo para poner en orden el reglamento para el 2026. Lo pongo en duda. Y lo pongo en duda porque recuerdo ese motor ilegal de Ferrari hace 3 temporadas pasadas, donde la FIA lo penaliza, pero nunca dice el motivo del por qué era la penalización hacia el motor. Eran unos fuertes rumores de que ellos tenían algún tipo de inyección de combustible que generaba más caballos de fuerza de lo permitido en la Fórmula 1. Pero es que, a ver, este dispositivo de frenada no es algo nuevo dentro de la Fórmula 1. Recuerdo que el McLaren MP413 tenía este dispositivo ya para el año 97-98, donde contaba un pedal adicional para dentro de la cabina para ejercer una fuerza de frenado diferente a la cual la persona quería ejercer en ese momento de entrar en una curva. Pero obviamente un MP413 que dio mucha polémica, y por supuesto este dispositivo sigue estando fuera de la ley, ya que fue prohibido por los cambios de reglamento en su momento. Aunque para ganar dentro de la Fórmula 1 hay que ir al límite del reglamento actual y tratar de llegar a esa línea, pero sin romperla, simplemente al límite. Límites que muchos equipos han tratado de sobrepasarlo y han tenido precios que pagar. Esperemos que en este caso el de Red Bull no sea esta teoría. Aunque Red Bull negaba de que su monoplaza enfrentaba algún tipo de problema, ya Max sabía lo que se le venía. Un Sergio Checo Pérez que enfrentaba estos problemas hace 10 carreras. 10 carreras que le tocaron muy malas clasificaciones y muy malos resultados. Aunque muchas personas me puedan decir que actualmente Sergio Checo Pérez enfrenta un monoplaza diferente que al de Max, que en parte es totalmente cierto. También tenemos un Max que ha sabido desarrollar y llevar este monoplaza al límite y tener mejores resultados que el mexicano. Aunque ya el mexicano lo había reportado a Red Bull desde el Gran Premio de Miami, que esas implementaciones más bien lo que hicieron fue trastocar todos los planes a futuro del RB20. Ya que a partir de ahí, la bestia que era el RB20 se convierte lentamente en un monstruo indomable. Monstruo que el mismo Max Verstappen aclaró diciendo que Red Bull convirtió su monoplaza en un monstruo, ya que él dijo que no necesitaba tener 20 puntos más de carga aerodinámica si eso hacía que el monoplaza fuera inmanejable. Pero a ver, Christian Horner se sinceró por primera vez diciendo que ya ellos conocían este problema, que cada vez que ellos implementaban una actualización o una modificación al monoplaza, dañaban otra parte, haciendo que el monoplaza se perjudicara aún más. Volvían a corregir esa parte que ellos dañaron aún más, trastocaban otra parte que llegaba a estar que el monoplaza fuera totalmente indomable. Indomable como lo dijo Max Verstappen. Pero lo más curioso del caso es que Sergio ya él había notado ese problema hace 10 carreras pasadas. Viene sufriendo con ese calvario en sus manos que ahora Max Verstappen lo viene notando después del Gran Premio de Bélgica. Que ahí puedo hacer un poco de énfasis en el Gran Premio de Bélgica, ya que el monoplaza de Red Bull no es tan bueno con baja carga aerodinámica, pero se notó muchísimo más, y ahí fue donde levantaron las alarmas. Fue en el Gran Premio de Zandvoort que el Red Bull debió ir volando al igual que el año pasado, porque la mejora de McLaren no es tan notable para tener un rendimiento que sobrepase al de Red Bull y que el de Red Bull se vea relegado a la
cuarta posición como el actual equipo que se enfrenta actualmente en estas últimas 3 carreras, ya que las modificaciones y actualizaciones de Ferrari lo llevan a estar por encima en el resultado de estas 3 últimas carreras, al igual que Mercedes.